Bueno, pues hola, soy Mackenzie. Vamos a ver trastornos hidroelectrolíticos del electrocardiograma patológico. Y pues bueno, para empezar, quiero que recordemos justo esta parte del potencial de acción cardíaco. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir entender justamente qué es lo que sucede si nosotros alteramos las concentraciones de estos electrolitos. Y pues bueno. Aquí yo sé que lo hemos visto diferentes, bueno, a lo largo de toda la carrera lo hemos visto de diferentes maneras, pero aquí lo voy a abordar justamente con las corrientes y los canales que están presentes en cada una de las fases para que después entendamos qué es lo que sucede cuando nosotros alteramos las concentraciones de estos iones, ¿ok? Entonces, voy a iniciar con la fase 4 que pues nosotros como bien sabemos, hace referencia a la que establece el potencial de membrana en reposo, ¿no? Entonces aquí le podemos poner que establece BM. Y esto gracias a que es a un canal que es conocido como, bueno, más bien, a una corriente que es conocida como IK1. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo pensamos de esta manera, lo que hace que se establezca este potencial de membrana en reposo es la salida de potasio. Es cierto que pues existen otros factores que influyen en el potencial de membrana, pero en este momento y para la clase de hoy nos centraremos en que justamente esta fase 4 está determinada mayormente por esta corriente, IK1. Pues justamente es importante saber qué corriente es, porque, por ejemplo, la importancia que tiene esta corriente es que cuando la membrana se despolariza, esta corriente se interrumpe. Y esto pues tiene bastante sentido porque justamente establece como un mecanismo de pues protección de alguna manera sobre los gradientes que existen a lo largo de la membrana, porque si nosotros tuviéramos una despolarización posterior, que es la que sigue con la fase cero, seguiríamos perdiendo potasio. Y entonces el equilibrio que se mantiene a lo largo de la membrana se perdería, ¿no? Entonces, justamente quiero que nos centremos en estas cosas para que después entendamos qué es lo que sucede cuando las modificamos. Entonces, en resumen, fase 4 establece el potencial de membrana en reposo y es dado por IK1, una corriente de salida de potasio. Ok. Ahora, la siguiente es la fase cero, que nosotros conocemos que es esta fase de despolarización y está dada principalmente por una corriente de sodio. A esta se le puede sumar una corriente de calcio, pero principalmente es la corriente de sodio. Después tenemos a la fase uno y esta fase uno está dada principalmente por una corriente de potasio de salida, pero es conocida como hito. Después tenemos a la fase 2 y esta fase 2 está dada por una corriente de calcio y corrientes de potasio, IK1, IKS e IKR. ¿Para qué les menciono esto? Otra vez, para que nosotros entendamos justamente que la fase 2 está dada por la entrada de calcio hacia la membrana y la salida de potasio fuera de esta. A lo largo de la clase vamos a ver qué importancia tienen estas corrientes y por qué se los estoy diciendo en este momento. Pero bueno, después tenemos a la fase 3 y esta fase 3 está dada principalmente por IKS, IKR. Y otra vez, pues son corrientes de salida de potasio. Espero que hasta aquí vayamos bien. Y pues bueno, iniciaremos con los trastornos del potasio. Aquí vamos a ver sobre todo hipercalemia e hipocalemia. Y para poder abordar esto, quiero que iniciemos como centrándonos en qué partes del electro son los que tenemos que revisar. Y aquí, pues, los componentes que se ven alterados son la onda T, la onda P, el intervalo PR y el QRS. Esto va variando dependiendo de la concentración de potasio que nosotros estemos teniendo a nivel sistémico. Si lo ven aquí, les puse como las concentraciones a las cuales se menciona que empiezan a alterarse estos componentes. Por ejemplo, pues es importante recordar que la concentración normal del potasio es de 3,5 a 5,5, más o menos, ¿no? Entonces, justamente en la hipercalemia vamos a rebasar estos niveles y la onda T va a ser la primera en verse afectada. ¿Qué aspecto va a tener? Va a ser alta, picuda y simétrica. Y esto, pues obviamente es en contraste a lo que les mencionó Aaron
en las clases que dio pues hace unos días, porque pues nosotros recordaremos que la onda T es asimétrica, no es picuda y justamente no llega a ser tan alta, no se compara con el QRS. La onda P se ve afectada posteriormente y puede también afectar el intervalo PR dependiendo de la concentración a la que nos encontremos, si es que supera los 6,5 miliequivalentes por litro. Y finalmente tenemos al QRS. Pero aquí justamente la pregunta es, ¿por qué se ven afectados estos tres componentes? ¿No? O sea, ¿qué es lo que hace que la onda T se vea afectada? ¿Qué es lo que hace que la onda P, el intervalo PR y el QRS se vean afectados? Pues bueno. Para poder hablar sobre esto, me gustaría que recordáramos justamente estas clases de fisio que tuvimos en segundo y pues recordar esta ecuación de Nernst, ¿no? Donde nos dice que la membrana puede anclarse al potencial de un ion dependiendo de las concentraciones que tengamos, la permeabilidad que nosotros tengamos y la conductancia que se tenga. Aquí, pues yo quiero recordar justamente lo que sucede con el potasio y pues usando a esta fórmula vamos a ver que si nosotros cambiamos las concentraciones intra y extracelulares, vamos a tener diferentes impactos sobre la membrana. En el caso de que normalmente aquí veamos, la concentración del potasio extracelular es como de 4 milimoles y la concentración intracelular es de 140 milimoles. Aquí extra y aquí intra. El resultado de esto es que el potencial de membrana termina siendo de alrededor 95 milivoltios, que es el que conocemos normalmente. Pero ¿qué sucede si yo, por ejemplo, disminuyo la concentración extracelular? Le pongo aquí 2 milimoles y aquí sigo teniendo los 140. Bueno, pues el resultado va a ser 112 milivoltios. Es decir, se hizo más negativa, ¿no? Y al contrario, si yo aumento la concentración extracelular, como en el caso de la hipercalemia, y por ejemplo le pongo 8 milimoles y aquí sigo con los 140 milimoles, entonces el resultado va a ser aproximadamente de 72, 75, pero 75 milimoles. Y entonces aquí vemos que menos 75 se hizo más positivo. ¿Y para qué les estoy diciendo esto? Porque puede ser que me digan, Mackenzie, esto ya pasó, no es tema, ¿por qué lo estamos viendo en este momento? Bueno, pues es que sí es tema un poquito, porque ¿se acuerdan de las fases que acabamos de revisar? Justamente las del potencial de acción. Está 0, 1, 2, 3. Bueno, pues resulta que esas corrientes que yo les había dicho, la IKS e IKR, dependen de la concentración del potasio extracelular para estabilizarse. Es decir, si yo aquí tuviera el canal de potasio, un canal de potasio que establece esas corrientes que les mencioné, necesitaría una concentración determinada de potasio para poder estabilizarse. ¿Y a qué me refiero con estabilizarse? Bueno, dependiendo de la concentración que nosotros tengamos de potasio, vamos a permitir la entrada o salida de este. Aquí imaginemos que ya está así. Aquí está. Entonces, si yo tengo una alta concentración de potasio, como en el caso de la hipercalemia, resulta que el canal se estabiliza porque tiene una conformación que le permite establecer un poro que tiene contacto con la concentración extracelular del potasio y entonces al nosotros incrementar la concentración extracelular del potasio estabilizamos este poro del canal y entonces hacemos que sea mucho más sencillo la entrada o salida de potasio, que en este caso sabemos que es la salida de potasio hacia el espacio extracelular. Entonces nosotros al incrementar la concentración de potasio extracelular favorecemos la salida de este.
Entonces sale potasio. ¿Esto qué es lo que nos permite entender? Bueno, pues que cuando nosotros tenemos hipercalemia, favorecemos la repolarización. Entonces ocurre una repolarización más rápida. ¿Y qué impacto tiene esto? Pues no sé si ustedes lo sabían, pero en el electrocardiograma la amplitud que tengan las ondas va a depender de la velocidad con la que ocurrió el proceso que determina cada uno de estos componentes del electrocardiograma. Es decir, por eso es que la onda P tiene esa morfología, porque justamente es, pues digamos, el reflejo de la fase cero, ¿no? Que justamente es esta despolarización, por ejemplo, auricular, o el QRS, la despolarización ventricular, que está dado porque hay una gran cantidad de canales de sodio y entonces justamente toda esta densidad de canales permiten una gran entrada de sodio y esto permite una gran amplitud, que es lo que permite reflejar esta morfología en el electrocardiograma. Por lo tanto, si nosotros sabemos que la repolarización está ocurriendo de forma muchísimo más rápida porque entra potasio con mayor facilidad hacia la célula, entonces la consecuencia que va a tener esto es que, si nosotros nos acordamos, esta fase 3 y estos canales de fuga, bueno, no son de fuga, estas corrientes de potasio establecen la morfología de la onda T, ¿no? Y entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto que les acabo de mencionar, la onda T va a ser picuda, alta y simétrica. Y bueno, eso explicando en parte lo que les había mencionado al inicio, ¿no? Justo esos cambios que tiene la onda P. Después, hay que recordar que pues el potencial de acción no es aislado, ¿no? Todo esto tiene siempre como interconexión. Y lo que ocurre aquí es que en la fase cero, ustedes recordarán que los canales que establecen este ascenso pues son los de sodio, ¿no? Estos canales de sodio tienen tres estados, el abierto, el cerrado y el inactivo. El abierto, pues se acordarán que es que la compuerta de activación, también conocida como M-gate, se abre, déjenme le borro ese. Se abre y entonces permite la entrada de iones de sodio. Cerrado cuando se cierra esta M-gate. E inactivo cuando, a pesar de que la compuerta de activación esté abierta, esta se va a terminar por cerrar. Así en estado inactivo. Ok. Entonces, ahora, ¿qué importancia tiene esto y por qué se los estoy mencionando si ya habíamos hablado de la fase 3 y los canales de potasio? Bueno, pues resulta que la compuerta de activación se cierra al nivel al potencial de membrana en reposo, que son como estos 90 menos 90 milivoltios. Pero se abre cuando empieza a despolarizarse, cuando se hace menos negativo, es decir, cuando llega alrededor de menos 60 milivoltios. Esto bueno, se contrarresta con la compuerta de inactivación, que está abierta en reposo, justo como se los había puesto. Así, normalmente está esta compuerta de inactivación. Sin embargo, se cierra ante la despolarización. Y justamente esto es lo que permite que, a pesar de que está ingresando sodio a la célula, porque está abierta esta compuerta de activación, la M-gate, no se permita la entrada porque pues ya entró suficiente para empezar a despolarizar la membrana y entonces ya no tendría caso seguir ingresando más sodio. Bueno, ¿y para qué les sigo diciendo esto? Pues justamente va de la mano con los otros cambios que vamos a tener en el electrocardiograma. Cuando nosotros disminuimos, digamos, la cantidad de canales de sodio que tenemos disponibles para que ocurra esta fase cero, esta fase de despolarización, la consecuencia es que tenemos una menor densidad de canales de sodio que permitan este ascenso. Por lo tanto, hay una menor fase cero
y por lo tanto hay una menor velocidad de conducción. Esto es lo que termina haciendo que la onda P se aplane, por ejemplo, que el PR se prolongue y que el QRS se ensanche. ¿Sí se entendió? Díganme si no lo repetimos, cualquier cosita. Espero, o sea, sé que es como, no es tan intuitivo justamente porque se habla como de los voltajes a los que tiene que ocurrir como la apertura o cierre de estas compuertas de los canales de sodio, ¿no? Pero pues creo que ya que vemos cuál es el resultado en el electrocardiograma, pues tiene sentido que lo abordemos de esta manera. Pero pues justo, me gustaría saber si sí se entendió, si no lo explicamos de otra manera. O pues lo abordamos más lento, no sé, como ustedes me digan. Va que va. Muy bien. Sí. ¿Qué parte quieres que repita? ¿La de potasio o la de esta parte de la última? Ok, va que va. Aquí vamos a situarnos otra vez en la fase de ascenso del potencial de acción, ¿va? ¿Te acuerdas que esta fase de potencial de acción está dada por los canales de sodio? Va, hasta ahí vamos bien. Resulta que estos canales de sodio tienen tres estados, un abierto, un cerrado y un inactivo. El abierto, lo voy a poner esta compuerta de blanco para no estar tardándome tanto. El abierto ocurre cuando esta compuerta de arriba está abierta, pero la de abajo también está abierta. Así está abierto, ¿va? Cerrado, cuando este de aquí está cerrado y la de abajo está abierta. E inactivo cuando esta está abierta, pero esta de abajo está cerrada. Entonces, a pesar de que la de arriba está abierta para permitir la entrada de sodio, la de abajo no va a permitir la entrada a la célula. Está entrando sodio al canal, pero no está entrando a la célula. ¿Ok? Entonces, hasta ahí espero que vayamos bien. La compuerta de arriba se llama M y la compuerta de abajo se llama H. ¿Ok? Hasta ahí esos dos puntos creo que también son relevantes. ¿Qué ocurre con estas dos compuertas? La de arriba se va a cerrar al potencial de membrana que tenemos en reposo. Es decir, así está normalmente. Pero la de abajo está abierta, que es esta H. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos a despolarizar la membrana, lo que ocurre es que la de arriba se va a empezar a abrir y acuérdate que la de abajo también estaba abierta porque estábamos en reposo. Pero conforme va pasando el tiempo y la polaridad de la membrana va cambiando, esta de aquí abajo se va cerrando. Y esto hace que pues no entre sodio en demasiada cantidad para permitir justamente el impulso necesario para que ocurra esta fase cero. Esto pues obviamente disminuye aquí, disminuye la concentración de sodio intracelular pues en exceso que podríamos tener. Acuérdense que la célula siempre ve como la forma de gastar lo menos posible o de alterar lo menos posible los gradientes que tengamos. Ahora, ya que tenemos eso en mente y que tenemos en cuenta que cuando nosotros alteramos esta porción de la fase cero por ejemplo, alteraciones hidroelectrolíticas, como cambiar el potencial de membrana al alterar la concentración extracelular del potasio, vemos que si yo tengo un potencial de membrana más positivo, porque tengo una mayor concentración de potasio extracelular, y por la ecuación de Nernst vemos que el potencial es menos negativo, porque acuérdate que al principio era menos 95 y vemos que ahora está en menos 75. Entonces eso quiere decir que los canales van a empezar a cerrarse, porque la membrana se está despolarizando, aunque no sea por la entrada de sodio, sino por la alteración hidroelectrolítica que tenemos. Esto entonces va a hacer que exista una menor densidad de canales de sodio disponibles para que ocurra esta fase cero. Por lo tanto, la amplitud de la fase cero va a disminuir, la velocidad de conducción de la fase cero también va a disminuir, y esto hace que la onda P se aplane, el PR se prolongue y el QRS se ensanche. ¿Sí se entendió? ¿Ya quedó más claro? Va que va. Muy bien.
Ahora, justo aquí les traje como una imagen para que veamos qué es lo que sucede en el electro. Así vamos viéndolo como parte por parte. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos una mayor conductancia de estas corrientes de potasio de la fase 3? Por lo tanto, la onda T va a estar picuda. Hasta ahí, paso uno, bien, ya, lo comprobamos en el electro. Siguiente, la onda P se aplana. ¿Por qué? Ya vimos que hay una inactivación, una menor densidad de los canales de sodio disponibles para esta fase de ascenso y por lo tanto la onda P se aplana. Hasta ahí, bien, ¿no? Y después vemos cómo también esta disminución de la velocidad de conducción influye en el QRS ensanchándolo, que es lo que vemos también en esta parte. ¿Ok? Hasta ahí estamos viendo como esas tres partes que ya les había mencionado. Vamos a ver algunos como ejercicios para que podamos verlo aplicado. Y pues bueno, aquí justamente les traigo, por ejemplo, esta porción del electro donde solamente vemos las precordiales. ¿Para qué? Para que veamos cómo hay una depresión del segmento ST aquí, pero en la parte que quiero que nos centremos principalmente es cómo esta onda T está muy, muy picuda, ¿no? Que justamente, pues es el reflejo de lo que habíamos mencionado anteriormente. Hay una mayor conductancia, mayor entrada, mayor salida de potasio y entonces eso hace que esta fase 3 ocurra con mayor velocidad. Aquí les pongo otro electro. Aquí ese ya está completo. Yo sé que como que en primera instancia causa como miedo ver un electro y decir, ay, no sé qué está pasando, pero otra vez, vamos parte por parte. Este Aarón ya les había mencionado como cómo leer un electro, frecuencia cardíaca, eje cardíaco y todo eso, pero yo quiero que nos centremos en identificar justamente los componentes que se ven alterados ante estos cambios en los electrolitos. Nos vamos a ir principalmente a las precordiales. Y aquí sí estamos viendo, vean cómo este QRS, uno, tiene una S muy profunda. Dos, sí se ve ensanchado. Y tres, vean estas ondas T súper picudas, que obedece justamente esa fisiopatología que les acabo de mencionar. Vean aquí cómo justo en las precordiales es donde se ve cómo tienen una mayor amplitud estas ondas T. En el siguiente electro, justo aquí les traje como varios para que podamos ver todas estas manifestaciones por si no se ven todas en un electro. Pero ven aquí como igual, el QRS está ancho y ven cómo no hay onda P. Aquí no hay onda P que preceda a cada QRS. No hay onda P, no hay onda P, no hay onda P, entonces pues ya sea plano. Pero ¿qué si vemos? Otra vez en las precordiales, una onda T alta, picuda y simétrica. ¿Sí se ve? Y además aquí quiero que vean cómo la caída de la onda T, pues es diferente a la que nosotros vemos normalmente, ¿no? Justamente por esta morfología que adquiere por la mayor conductancia que tienen estas corrientes. Aquí les traigo un electro ya mucho más feo, que pues junta dos como partes de los que mencionamos anteriormente, y es que aquí ya ni siquiera se ve como la morfología que nosotros recordamos del QRS o la onda T, ¿no? Ya se ve como, pues no sé, ya se ve todo muy raro. Ajá, las precordiales son B1, B2, B3, B4, B5, B6, exactamente. Y, ¿cómo no entendí? Ajá, o sea, es que, bueno, vamos a recapitular todo esto otra vez. Em, dependiendo del trastorno que tú tengas, ya sea, por ejemplo, estos hidroelectrolíticos, o tengas, por ejemplo, una arritmia, o tengas un bloqueo de Raman, o tengas isquemia, o tengas un infarto al miocardio, cualquier, pues, digamos, trastorno que tengas a nivel del corazón que tengas que ver en un electrocardiograma, vas a tener diferentes derivaciones para poder verlo, ¿no? Aquí acuérdate que tienes de uno, de 2, de 3, ABR, ABF, ABL y tienes las precordiales, que es B1, B2, B3, B4, B5, B6. Cada una tiene una perspectiva diferente del corazón y pues esto fue lo que les explicaron cuando vieron el electro normal. Aquí digamos que los trastornos hidroelectrolíticos, principalmente los del potasio, se ven mejor en las precordiales, que son justamente estas.
que ven como la parte más frontal del corazón, ¿no? Y esto porque es, porque justamente la repolarización, que si te acuerdas cuál es la fisiología de la onda T, pues está dada por la repolarización que tiene lugar del epicardio hacia endocardio, pero que justamente los, digamos, los frentes de onda son sensados de manera diferente por los electros. Que sé que no es tan intuitivo, ahorita lo vamos a ver para que te quede un poquito más claro, pero en ese momento quiero que te acuerdes de que justamente la repolarización la ves mejor en las precordiales, exactamente. Así, justo esa es la conclusión. Sí, 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 exactamente. Va, muy bien. Entonces, ¿te acuerdas? O sea, justo ve cómo les estoy diciendo como nada más, en las precordiales vemos como esta onda T se ve picuda, ¿no? Porque justamente si vemos, si los comparamos todos, en las precordiales es donde se ve mejor esta amplitud mayor de la onda T. Ya, pues, por ejemplo, el aplanamiento de la onda P la podemos ver en otras. Por ejemplo, en D2 se vería clarísimo, porque si ustedes se acuerdan, la despolarización del corazón tiene un orden, ¿no? Y si nosotros nos acordamos, D2 es la que permite ver que el eje realmente está yendo en esa dirección. Y pues bueno, volviendo a este electro que estaba todo feo que les había dicho, que donde ya no teníamos como digamos, este recuerdo de cómo se veía un QRS o una onda T normal, como por ejemplo los que veíamos, digamos, en este, por ejemplo, pues es porque aquí el QRS ya se ensanchó tanto que se dice que tiene una morfología como la de el potencial de acción de los nodos. Se dice que tiene una morfología como sinusal. Y pues sí tiene sentido, ¿no? Si lo vemos así, parece que estamos viendo el potencial de acción que tiene, por ejemplo, el nodo SA o el AB, ¿no? Y la otra cosa es que otra vez veamos cómo estas ondas T están súper picudas. Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede, por ejemplo, en la otra parte, pero pues quiero ver si se entendió hasta ahorita qué sucede en la hipercalemia. Sí, sí, ¿todo bien? Aquí, a ver, dice, la hipercalemia es que la despolarización es que las ondas estén elevadas entonces. No hace que sea como tal una mayor despolarización. Acuérdate que hace que se tarde más porque tenemos menos canales de sodio disponibles para que ocurra la fase cero. Entonces se ensancha. Por eso es que parece como que se extiende tanto este QRS. Las que ves más altas son las ondas T y que a lo mejor ya se mezclaron con las ondas U. Pero eso lo vamos a ver mejor con la hipopotasemia o hipocalemia. Pero en este momento acuérdate que los cambios principales de la hipercalemia son una onda T picuda, un aplanamiento de la onda P y un ensanchamiento del QRS, que es lo que vemos, por ejemplo, en esta morfología sinusal que tiene este QRS. ¿Ok? Aquí, bueno, aquí importante, este concepto es que cuando yo digo hipercalemia es por potasio. Hiper-K de calemia. Cuando sea hipercalcemia, entonces ahí sí cambia. Pero acuérdate que aquí es potasio. El potasio, con esta repolarización, es lo que hace que la onda T se vea más alta, más picuda, porque está saliendo más potasio. Y esto es lo que ve el electrodo. Justamente por el frente de onda que tiene al... Ajá, es de potasio, no, no de calcio. Sí, sí. Espero que esté quedando más. ¿Cómo saludos ese carbonato? Ajá, exactamente, exactamente, exactamente. Muy bien. Bueno, si cualquier duda, sí pónmela para que la resolvamos y no exista como confusión de conceptos, ¿va? Acuérdate que es calemia con K, ¿va? Y ahora, hipocalemia o hipopotasemia, para que no exista como esta confusión de conceptos, pues es, digamos, un poco lo contrario. ¿Qué ocurre aquí? Otra vez recordemos nuestra ecuación de Nernst. El logaritmo de la concentración extracelular entre la intracelular, y aquí dijimos que lo íbamos a reducir a 2 milimolar y aquí 4 milimolar. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí, al final vamos a tener un potencial de -112.
¿Y qué pasó aquí? Hipocalemia, calemia de potasio. Así, mira. Hipocalemia. Ujú. Sé que a lo mejor en la cursiva no se ve, pero esto es una K. ¿Va que va? Pero bueno, entonces aquí lo que está sucediendo entonces es una hiperpolarización de la membrana, ¿no? Se hiperpolariza. Y entonces, si nosotros recordamos lo que les había dicho anteriormente, los canales que establecen estas corrientes que determinan la fase 3 del potencial de acción dependen de la concentración extracelular del potasio para permitir una mayor o menor salida de este potasio. Por lo tanto, si nosotros tenemos una menor, ¿lo de qué? A lo NERS. Ah, por ejemplo, o sea, la concentración normal que tiene sobre potasio es un. Aquí me equivoqué. No son dos, son 140. Lo normal son cuatro, extracelular e intracelular 140. Eso viene bibliografiado, lo que tú quieras. Yo moví las concentraciones extracelulares para fines didácticos y académicos. No significa que siempre vayan a ser esas. Las puedes ir como modificando. Y pues bueno, que son justo lo que les había mencionado al inicio de la clase. Que tú puedes tener diferentes concentraciones, por ejemplo, para la hipercalemia, y estas justamente son las que van a ir determinando los cambios que vas a tener en el electrocardiograma. Aquí, por ejemplo, acuérdate que las concentraciones se pueden valorar en milimoles o miliequivalentes. Yo las estoy trabajando en milimoles porque así lo vemos como, digamos, de manera teórica para justo, por ejemplo, estas ecuaciones, pero si quisieras ponerlo en miliequivalentes también se podría. Solo que, pues esos valores yo los tomé de mi imaginación para poder justo que se pudiera entender como qué es lo que sucede si nosotros modificamos las concentraciones extracelulares de este ion. ¿Sí se entendió? ¿Por qué digo dos? ¿Por qué digo cuatro? ¿Por qué digo ocho y así? Ajá, en el anterior era hipercalemia y en este va a ser hipocalemia. Entonces aquí le bajé, por eso le puse dos. ¿Te acuerdas que el valor normal es cuatro, ¿no? Entonces aquí le puse dos. ¿Va? Ujú, muy bien. Entonces, sí, 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 no pasa nada. Tú pregúntame lo que sea. Igual los demás si tienen alguna duda, con confianza pueden ponerlo en el chat y yo los voy leyendo, ¿va? Y pues bueno, otra vez se desestabilizan los canales de potasio y entonces sale menos potasio de la célula. Digamos en comparación de lo que ocurriría normalmente, justamente porque la conductancia, hay una menor conductancia de los canales que determinan el IKR y IKS, que son pues estas corrientes que les había dicho al inicio que establecen esta fase 3, ¿no? Y pues bueno, a ver, aquí hay como, digamos, tres conclusiones que tendría esta disminución de la conductancia de la fase 3 establecida por estas corrientes. Primero, hay una mayor duración de la fase 3, justamente ¿por qué? Porque la repolarización se ve más lenta, tarda más, porque hay una menor conductancia de estos canales que establecen esas corrientes. Por lo tanto, la repolarización se hace más lenta y esto hace que la onda T se aplane o se invierta y la onda U se haga prominente. Y aquí yo sé que va a causar un poco de ruido porque a mí me causó mucho ruido cuando lo vi, ¿no? Porque dije, creo que entiendo un poco por qué la onda T se puede aplanar, ¿no? Que justamente va de la mano con lo que les había dicho. Dependiendo de la densidad de los canales que tengamos, es decir, la disponibilidad que tengamos sobre los canales, se va a determinar la amplitud que tengamos para las ondas. Por lo tanto, si tenemos una menor densidad y disponibilidad de estos canales, pues la onda T se va a ver aplanada, porque no está habiendo suficiente ascenso para que pues pueda tener la morfología que nosotros conocemos normalmente. Pero ¿qué sucede? Bueno, aquí vamos a hacer un dibujito rápidamente para que lo entendamos, y es que la repolarización tiene lugar, como yo les había dicho, de epicardio a endocardio. Y a lo mejor esto podría ser contraintuitivo, ¿no? Porque me diría, ¿pero por qué entonces se ve positiva la onda T?
Que pues era algo que yo también me pregunté. Pero bueno, a ver, si nosotros, por ejemplo, lo dibujáramos, imaginemos que aquí tenemos al epicardio. Bueno, vamos a ponerlo aquí para que tenga sentido. Y aquí al endocardio, que recordemos que pues son las diferentes capas que tiene el corazón. Veríamos lo siguiente. El, el epicardio se va a empezar a repolarizar. ¿Y qué significa que se empiece a repolarizar? Que va a haber cargas negativas aquí y cargas positivas afuera. Hasta ahí, bien, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos. Pero resulta que, por ejemplo, los electrodos, si ustedes se acuerdan, pues están en la piel, ¿no? No están en la célula, ni tampoco están adentro de la membrana para ver qué está pasando. Es una suma de justamente todas las corrientes que, pues, están dadas por todas las células que tiene el corazón. Y al nosotros poner los electrodos en la piel, lo que se sensa, pues justamente, por ejemplo, por las precordiales, es lo que termina sucediendo a este nivel, la porción más exterior. Pues bueno, ya que tenemos eso en mente, veámoslo de esta manera. El epicardio se empezó a repolarizar. Entonces ustedes me dirían, bueno, pues entonces esta porción que es extracelular se debería ver negativa, ¿no? No, aquí es intracelular, ¿sí? Y aquí este es extracelular, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente ocurre en cualquier célula? El interior de la célula es más negativo. Lo que sucede aquí es que la repolarización, si bien ocurre en esta dirección, digamos, iría, si lo viéramos como de forma tridimensional, aquí está el epicardio y aquí está el endocardio, iría hacia acá, ¿no? Así como nosotros lo estamos viendo, iría en esta dirección. Y entonces, si nosotros lo pensamos de esta manera igual, el epicardio está más cerca de la piel, ¿no? Entonces, si lo pensamos de esa manera también, me dirían, a que si la cola del vector está más externa, más superficial, debería verse negativa, ¿no? Se debería ver aquí negativo, entonces la onda T debería estar así. Bueno, pues resulta que no es así. La repolarización se ve como un todo, no por partes. Y lo que termina sucediendo es que si bien el epicardio se repolariza así, como el endocardio es el que se repolariza al final, digamos que termina dando como una vuelta, porque el endocardio todavía no estaba repolarizado. Y eso es lo que va a determinar principalmente que la onda T sea positiva, porque digamos que como se regresa, ahora el frente de onda es positivo por la repolarización del endocardio. Y entonces esto hace que nosotros la veamos positiva en el electrocardiograma. ¿Esto por qué se los estoy mencionando? Porque cuando nosotros tenemos digamos, un retardo en esta fase 3 y por lo tanto en la repolarización, el orden se invierte. Y entonces ahora el epicardio se va a repolarizar al final. Y si se repolariza al final, entonces el frente de onda que vamos a ver va a ser negativo. Y por lo tanto se va a ver invertido. ¿Sí se entendió? Sin pena, díganme, Mackenzie, no entendí nada. Vuélvemelo a explicar. Eh, ¿Sí? Va, ok. Bueno, yo sé que es como un poco difícil de entenderlo, pero, o sea, velo de esta manera. Eh, ¿Vale? Mira, normalmente el epicardio se repolariza primero, ¿no? Entonces vamos aquí así, va primero. Va hacia acá porque después se tiene que repolarizar el endocardio. Y entonces, como esta parte todavía no está repolarizada, digamos que da como una vuelta. Y entonces al dar una vuelta, lo que nosotros vemos en el electrocardiograma es una onda T positiva, porque la punta del vector es lo que hace que nosotros veamos las cosas positivas.
Pero yo les digo ahorita que justamente cuando nosotros tenemos hipopotasemia o hipocalemia, el epicardio ya no se va a repolarizar primero, porque es muy dependiente de estas corrientes de potasio. Y entonces, si nosotros tenemos una menor densidad, no va a ocurrir primero su repolarización. Lo que va a ocurrir primero va a ser la del endocardio. Y entonces ahora va a ir en este sentido. En lugar de ir hacia acá, va acá. Va. Muy bien, excelente. Y por eso vamos a ver la onda T invertida, ¿va? Muy bien. Eso justamente explicando, le puse otra vez en seguro, sí. Explicando por qué la onda T puede invertirse. Y ahora, ¿por qué la onda U se ve prominente? La onda U, digamos que fisiológicamente puede aparecer porque corresponde a la repolarización de las fibras de Purkinje. Pero aquí es importante recordar que eh, se tarda mucho más esta repolarización de las fibras de Purkinje y no tiene una amplitud, pues digamos, con la misma dimensión que la onda T. Por lo tanto, a veces la podemos ver de forma muy chiquita o simplemente no verla. Pero aquí lo que sucede es que como la repolarización se está tardando tanto en ocurrir, la onda U alcanza a tener la suficiente ganancia de canales y de amplitud para poder, digamos, de alguna manera hasta superar a la onda T en el electrocardiograma. Por eso es que se llega a ver tan prominente. Ahora, bueno, espero esa parte de la onda U se entendió. Digo, no es como tan complicada más que entender que la repolarización se está tardando tanto y entonces tenemos más tiempo para que ocurra esta repolarización de las fibras de Purkinje y por lo tanto es más visible en el electrocardiograma. Ahora, la siguiente conclusión a la que llegamos cuando nosotros disminuimos la concentración de potasio es que, ¿se acuerdan de esta compuerta de inactivación? ¿Se acuerdan que también tenía como algunas condiciones, ¿no? Ajá, la onda U a veces no se logra ver en los electrocardiogramas. Te digo que a veces se puede ver como muy poquito o simplemente no verse por la amplitud que tiene la onda T, que pues esa tiene como, digamos, mayor predominancia en el electro que la propia onda U por la velocidad normal fisiológica que tiene la repolarización de las células cardíacas. Cuanto tú retardas bastante tiempo la repolarización, justamente porque tienes una menor densidad de estos canales, pues entonces haces que sea más, digamos, más probable que la repolarización de estas fibras de Purkinje ocurra con mayor amplitud que la que tiene normalmente el miocardio. ¿Sí se entendió? Ajá, y que sea más picuda, justamente porque se tarda más, ¿no? Va. Bueno, pero les decía que teníamos esta compuerta de inactivación, ¿no? Que se abriría en reposo, pero que se cerraba ante la despolarización. Pero aquí pues nosotros tenemos en cuenta que no se está cerrando esta compuerta de inactivación, al contrario, está abierta, ¿no? Porque se abre en reposo, se abre a potenciales más negativos. ¿Y nosotros qué tenemos cuando tenemos hipopotasemia o hipercalemia? Un potencial mucho más negativo. Quedamos que queda como en 112, menos 112. Entonces, esto pues permite una mayor apertura de canales de sodio justamente gracias a pues estas propiedades que tienen los canales por sí mismos. Hay una mayor densidad de canales abiertos y esto entonces puede hacer que la onda P sea más prominente en los electrocardiogramas. Y tiene un poco de sentido, ¿no? Que va mucho de la mano con lo que les había dicho sobre la densidad que nosotros tengamos de canales. Es lo que va a determinar la morfología de las ondas, segmentos que nosotros vamos a ver en el electrocardiograma. Y finalmente, la última conclusión a la que vamos a llegar es que esta alteración en el potasio va a retrasar la apertura de los canales de calcio. Pero esto no referente a la fase 2 del potencial. A ver, espérame, no leí todo ese completo.
Esa apertura de canalización es debido a que como está lenta la repolarización. O sea, no es como tal porque se está repolarizando o despolarizando, sino por las propiedades que tiene el canal en sí, que era justo lo que les había dicho aquí. Las compuertas del canal de sodio tienen diferentes momentos para su apertura o su cierre, dependiendo del tiempo y también del voltaje que tenga la membrana, que pues van muy relacionados, ¿no? Entonces, si aquí tú tienes en cuenta que la hipocalemia o hipopotasemia hacen el potencial de la membrana se haga más negativo. Entonces, aquí tú recuerdas que en condiciones de reposo o de potenciales negativos, que son los de reposo, esta compuerta H se mantiene abierta, pues entonces lo relacionas tú y dices, bueno, si en la hipocalemia o hipopotasemia el potencial de membrana es más negativo, entonces esta compuerta se va a mantener abierta, ya no se va a cerrar como ocurre cuando se despolariza la membrana. Solamente por el potencial de membrana que existe gracias a el potasio. Por eso es que les había mencionado primero la ecuación de Nernst, para que recordáramos que esta es la que dicta el potencial de membrana que nosotros tenemos normalmente. ¿Sí se entiende? Que no es como tal porque se haya repolarizado o no, sino más bien porque son propiedades, digamos, intrínsecas de los canales. Es que va muy de la mano con lo que les había dicho al inicio, ¿sabes? O sea que el estado del canal, es decir, a que sea abierto, cerrado o inactivo, depende de el potencial que nosotros estemos manejando. ¿Y qué es lo que dicta el potencial que nosotros manejemos o que tengamos en la célula? La concentración de potasio. Por eso es que les había mencionado primero que era como importante conocer o acordarse de la ecuación de Nernst. Sí, sí. Ok, va que va. Bueno, pues eh, la última conclusión a la que llegábamos era que el retraso en la apertura de los canales de calcio no estaba dada referente a la fase 2 del potencial de acción que nosotros vemos en el miocardio, este potencial que les había mencionado. Estos canales de calcio son los de el nodo AB principalmente, que se acuerdan que pues de esos depende principalmente esta fase, ¿no? La fase cero. Bueno, pues ahora teniendo en cuenta eso, tienen que saber que estos canales de calcio se abren a potenciales, por ejemplo, de -40 a -30. Y pues bueno, si nosotros correlacionamos todo esto, vemos que la célula está hiperpolarizada y si está hiperpolarizada, entonces es más difícil alcanzar el umbral. ¿Por qué? Porque acuérdate que estamos en -112 más o menos, ¿no? Entonces, si estamos en -112, es mucho más difícil llegar a -40 o -30. Por lo tanto, si nosotros vemos esto de esta manera, se enlentece la conducción y se prolonga el PR, que el PR justamente hace referencia a cuánto se tarda conducirse esta despolarización desde el nodo SA al AB y de ahí, pues ya tendríamos el QRS, ¿no? Pero principalmente justo cuánto se tarda de llegar del nodo SA al AB. Si nosotros estamos enlenteciendo la conducción, vamos a prolongar estos segmentos. Y pues bueno, ¿qué es lo que sucede al final? Eh, Esto va muy relacionado al siguiente tema que vamos a ver, que pues es arritmias. Y justo quería mencionarles como estas propiedades de los canales para que entendiéramos qué era lo que sucede, porque cuando nosotros tenemos una repolarización, digamos, más lenta, que es lo que ocurre en la hipopotasemia, damos más oportunidad para que se vuelvan a activar canales, que pues esto es lo que, digamos, de alguna manera he tratado de mencionar a lo largo de esta clase, y es que las fases tienen importancia porque de estas dependen si nosotros vamos a poder desencadenar o no potenciales posteriores, que pues justamente es parte de la fisiopatología de las arritmias, que podríamos tener extrasístoles, que justamente son pues estos
estas potenciales de acción o despolarizaciones que se dan fuera del ritmo que deberíamos tener normalmente. Esto de la apertura de canales a determinado voltaje y una repolarización más tardía hace que nosotros tengamos mayor oportunidad de alcanzar este umbral para poder desencadenar este tipo de, pues digamos, alteraciones como lo que ocurre en las arritmias. Pero pues bueno, no nos vamos a meter en eso hasta la siguiente clase. Y pues digamos que al electrocardiograma lo que vamos a tener justamente es esta inversión de la onda T que les había dicho y una mayor amplitud de la onda U, que pues justamente son como los componentes más importantes patognomónicos de la hipopotasemia. Y pues aquí vemos cómo tenemos una onda T invertida y una onda U prominente. Y aquí pues ya no se mediría el QT, sino que llega a tener como presencia este intervalo QU, que pues no vemos normalmente, justamente aunque a menos que existan alteraciones de este tipo. Les traigo un electro para que veamos justamente esta parte y pues veamos otra vez cómo tenemos aquí las ondas T invertidas, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Y veamos también cómo se sigue de unas ondas U, así como la imagen que les había mencionado, ¿no? Están así. Aquí están las ondas T invertidas y aquí está la onda U, onda T, onda U, y no confundir con esta de acá, que es la onda P, ¿va? Y aquí otra vez, onda T, onda U. En el siguiente electro, vemos otra vez. Aquí, por ejemplo, esto, ustedes podrían decirme, ay, esto es una onda T picuda, ¿no? Como la que habíamos visto antes. Pero no, esto es una onda U y esto, pues digamos que ya nos está haciendo referencia a que hay un borramiento de la onda T porque ya no se ve esta inversión. Ya no hay límites sobre cuándo es el inicio y el final de la onda T y se superponen, digamos que hasta la onda T queda enterrada en la onda U por la repolarización tan tardía que está ocurriendo a nivel del miocardio. ¿Se entendió esta parte? Va. Entonces la onda U no existe. Ajá, o se ve muy poquito la onda U, o sea, podría verse o no verse, pero pues sí, después de que termina la onda T debería haberse isoeléctrico, exactamente. Pero en este caso pues no lo vemos así. Y de hecho, en muy pocos electros, pues no, en muy pocos electros se alcanza a ver esta onda U, porque pues es una repolarización muy tardía, muy pequeña y queda escondida en la onda T. ¿Ok? Bueno. Mm, no, el orden de la repolarización de el miocardio, bueno, más bien, el orden de la repolarización del corazón es epicardio, endocardio y una porción que se llaman fibras M, que pues hacen referencia a estas fibras de Purkinje. Estas ocurren hasta el final y justamente el que ocurra hasta el final y que sea presente en un electrocardiograma hace referencia a que pues la repolarización se está tardando mucho, porque en condiciones normales esa es la última parte y ocurre en muy poca cantidad. Bueno, la amplitud es muy poca, por lo tanto no se alcanza a reflejar en el electrocardiograma. Pero acuérdate que inicia siempre con la T y luego va la U. Pero como aquí lo estamos viendo patológico, entonces la onda U tiene mayor prominencia, hay mayor amplitud y por eso tiene como mayor ganancia. ¿Va que va? Y pues bueno, seguimos con los trastornos del calcio, que pues son la hipocalcemia y la hipercalcemia, ahora sí. Y aquí, ¿qué enfermedad sería que se ve la onda U? Pues justamente una hipopotasemia, o sea, que va muy relacionado con, o sea, o quieres saber qué enfermedades causan hipopotasemia, por ejemplo, enfermedad renal, o por ejemplo, que estuvieras teniendo un diurético que te hiciera perder potasio. O, pues sí, o sea, principalmente como esas. Ajá, justo piénsalo como cualquier enfermedad que te haga perder potasio, ¿sabes?
Pero bueno, espero que hayan entendido. Principalmente, pues, si es enfermedad renal. Ahora, hablando sobre los trastornos del calcio, pues aquí justo vamos a tener hipocalcemia o hipercalcemia. Y aquí otra vez recordar esta parte del potencial de acción. Está aquí y está aquí. ¿En qué nos vamos a centrar? En esta fase de aquí, la meseta. Bueno, pues aquí también va algo muy molecular y es que resulta que los canales de calcio que determinan esta fase 2 de el potencial de acción son unos que se conocen como K1.2 o calcio L. Estos tienen como particularidades que están bastante interesantes y es que van a permitir la entrada de calcio, pero resulta que su porción intracelular está unida a una calmodulina. Y esta calmodulina, cuando tiene contacto con el calcio, sufre un cambio conformacional y entonces ahora cierra el canal y ya no permite la entrada de calcio. Entonces podemos decir que estos canales de calcio son dependientes de calcio y existen dos formas de cerrarlos. Digamos, hay dos formas de inactivar estos canales de calcio y entre estos tenemos la que es dependiente de calmodulina y la que es dependiente de voltaje. Pero la que tiene mayor rapidez y mayor eficacia es la que es dependiente de calmodulina. Y esto sí es como algo que no se ve en ningún libro que yo sepa, lo leí solamente en artículos. Y es que esto es importante porque veamos lo bueno, ahorita lo vamos a ver patológicamente, pero vayan pensando en qué es lo que ocurriría si yo alterara la concentración extracelular de calcio. ¿Cuánto calcio entraría y cuál sería el efecto que nosotros tendríamos sobre los canales? ¿Ok? Vamos a pensarlo de esa manera. Ahora, ya que lo tenemos así, abordemos primero qué ocurre en la hipocalcemia. Recordemos que la concentración extracelular de calcio es mayor que la que existe dentro de la célula. Por lo tanto, su fuerza electroquímica o la fuerza motriz que tiene va a tender a impulsar el calcio hacia la célula, hacia dentro de la célula. ¿Ok? Hasta ahí espero que vayamos bien. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Si yo tengo hipocalcemia, es decir, una menor concentración de calcio extracelular, va a entrar menos calcio a la célula por medio de este canal de calcio. Aquí es CAP 1.2. Entonces, la cantidad de calcio que va a ir entrando es menor y por lo tanto la concentración de calcio que se va a ir pegando a la calmodulina va a ser menor. Por lo tanto, los canales de calcio van a permanecer más tiempo abiertos porque no se están cerrando porque no hay suficientes que se peguen a la calmodulina para cerrarlo. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Si la fase 2 depende de estos canales, entonces se va a prolongar. ¿Y cómo lo vemos en el electrocardiograma? Con una prolongación del QT. Entonces, aquí se los puse como con palabras para por si no se entiende con el dibujito. La menor concentración de calcio extracelular disminuye el gradiente o la fuerza impulsora que nosotros tenemos. Entonces va a haber una menor entrada de calcio hacia la célula. Y si recordamos que estos canales dependen de la entrada de calcio, el canal va a permanecer más tiempo abierto. Si la concentración, si esta corriente de calcio determina la fase 2, entonces la meseta y el potencial de acción se va a ver prolongado y esto nos da un QT alargado. Y pues no es tan intuitivo, ¿no? Porque uno pensaría, pues si hay menor calcio, entonces va a durar.
va a durar menos, ¿no? Porque yo lo pensaba así. Pues yo decía, pues si hay menos calcio, entonces pasa menos en la fase 2 y se debería cortar. Pero justamente por eso es que me metí como más a nivel molecular, porque si no, entonces no se entiende. Porque entonces, ¿cuál sería la razón por la que al haber menor concentración de calcio dura menos, ¿no? Pero justamente es por las propiedades de los canales. Y bueno, ahora, si nos vamos a la hipercalcemia, hay aquí, lo escribí mal, aquí es una I, hipercalcemia. En la hipercalcemia, pues va a ocurrir lo contrario. Tenemos una mayor concentración de calcio, entonces hay una mayor fuerza que va a motivar al calcio a que entre a la célula, ¿no? Entonces entra más calcio a la célula. Calcio, calcio, calcio. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que se cierre más rápido el canal, porque va a haber más calcio que se una a la calmodulina y que cierre pues esta porción intracelular del canal y no entra más. Pero aquí vamos a pensar estas dos cosas. Se cierra más rápido y si se cierra más rápido, entonces va a cortar el QT. Eso por una parte. Pero por otra parte, entró mucho calcio, porque había una mayor fuerza impulsora que permitía la entrada de calcio. Y sí, a lo mejor se cerró más rápido que cuando nosotros tenemos hipocalcemia o cuando nosotros estamos en condiciones normales, fisiológicas. Pero si nosotros tenemos más concentración por gradiente, entonces va a moverse más rápido, ¿no? Obedeciendo justamente esta diferencia de concentración. ¿A qué quiero llegar? Bueno, cuando nosotros tenemos una gran concentración de calcio intracelular, se empiezan a sensibilizar unos canales del retículo sarcoplásmico. Estos probablemente los están conociendo si son de segundo, pero son los canales de rianodina. Entonces, este calcio sensibiliza a los canales de rianodina y esto hace que salga más calcio, porque se acuerdan que estos permitían la salida de calcio, ¿no? Entonces, tenemos una gran concentración intracelular de calcio en este momento. Nuestra célula, muy inteligentemente, tiene medidas para poder contrarrestar estas cosas. Y es que si nosotros tenemos una gran concentración de calcio, lo que va a ocurrir entonces en este momento es que se va a activar un canal conocido como NSX. Y este lo que permite hacer a grandes rasgos es un antiporte entre sodio y calcio. Va a sacar un calcio por cada 3 sodios que va a meter. De esta manera, la célula se asegura de seguir sacando calcio. ¿Por qué? Porque acuérdense que el calcio en las fibras musculares, principalmente, por ejemplo, en el miocardio, los miocardiocitos, no en la CCA, por ejemplo, no en los nodos, en las células ventriculares, lo que va a favorecer es la contracción, ¿no? Entonces, hay que tener mecanismos para poder evadir cualquier alteración que se pudiera presentar. Y una de estos es, esta es la que va a ser regulada por la bomba sodio. Ajá, pueden ir muy de la mano. O sea, este canal y otros. Por ejemplo, este lo ves mm, en tratamiento farmacológico también, por ejemplo, puedes inhibir algunos otros canales y al final se va a ver alterado, por ejemplo, la bomba sodio-potasio, ¿no? Que pues a lo mejor es lo que me estás diciendo con cuando aplicas digoxina o cuando aplicas. Bueno, ajá, principalmente en digoxina. Va como muy de la mano el mecanismo, digamos, farmacológico que tiene por la inhibición de estas bombas y el acoplamiento de otros canales. Pero en ese momento, acuérdate de qué es lo que está sucediendo a nivel del miocardio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Justamente el sodio dentro también es malo en gran cantidad y eso es a lo que iba. Cuando nosotros empezamos a sacar este calcio y estamos ingresando esta cantidad de sodio, estamos favoreciendo una corriente despolarizante. Y justamente esto es como la base para entender por qué la hipercalcemia, por ejemplo, puede dar posdespolarizaciones. Pues es porque igual es parte de la fisiopatología que tienen las arritmias. Y justamente por eso quise dar primero estos trastornos hidroelectrolíticos y después dar arritmias,
para que se entendiera cómo funcionaban estos canales y después entender por qué ocurrían las arritmias. Pero pues creo que ahora ya se entiende por qué justamente, por ejemplo, en la fase 2 nosotros tenemos una mayor probabilidad de tener arritmias, que pues son en base a esta posdespolarización. Y además porque en la fase 2 hay una menor conductancia de la membrana, es decir, hay una menor disponibilidad de canales para que salgan cargas. Por lo tanto, si no tenemos la capacidad de disipar las cargas que nosotros estemos manejando a través de la membrana, va a ser mucho más fácil tener una corriente despolarizante y postdespolarizaciones, que pues justamente son la base de las arritmias. Em, pues no es que sea como tal una elevada despolarización, sino que ocurren eh, de manera anormal estas despolarizaciones, ¿sabes? O sea, pueden ocurrir ya sea porque, o sea, las arritmias tienen como su propia definición, pero no son solamente un espasmo. Las arritmias hasta podrían ser, eh, digamos, fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, una taquicardia sinusal, una bradicardia sinusal, ¿sabes? Es una alteración del ritmo, por eso son arritmias. Pero hay otras que ya son como muy patológicas, por ejemplo, torsade de Points, Wolf Parkinson White, las taquicardias supraventriculares, las ventriculares, todas esas, pero las vamos a ver después. No hacen referencia a una despolarización muy potente, sino que ocurren despolarizaciones cuando no deberían ocurrir. Bueno, esa o en extrasístoles o como cosas así, pero lo vamos a detallar después. Solamente quería que en ese momento entendieran como estas cosas, ¿va? Y bueno, vamos a ver primero electros de la hipocalcemia. Se puede entender como que... Exactamente, pueden haber múltiples despolarizaciones justamente porque se dan a lo largo de las diferentes fases del ciclo, ¿no? Pueden darse tempranas entre la fase 2 y 3 o tardías después de la fase 4. Muchas gracias. Y pues bueno, entre algunos electros de la hipocalcemia, por ejemplo, les tengo este, que pues hace referencia aquí, por ejemplo, vean esto. ¿Qué tenemos aquí? QRS, y aquí tenemos a la onda T. Vean cómo está muy prolongado este segmento QT. Este segmento, ajá, QT. Cómo se prolongó justamente por la hipocalcemia. Aquí otra vez. QRS, onda T, y vean cómo se está prolongando el segmento QT. Aquí otra vez QRS, onda T, y otra vez cómo está prolongado. Capaz eso es como las principales manifestaciones que tiene la hipocalcemia. Ya esto puede dar lugar a arritmias, como habíamos visto, pero aquí solamente quería que viéramos cómo hay prolongación de este segmento. Y en la hipercalcemia, cómo se acorta. Ven, aquí está el QRS, aquí está la onda T y aquí está súper corto. Aquí otra vez, QRS, onda T y está muy cortito este segmento. Aquí otra vez, QRS y vean aquí cómo está muy pegada la onda T al QRS. El segmento QT está muy, muy corto. Y pues ya, digamos que pues eso sería como a grandes rasgos lo que ocurre en estas alteraciones hidroelectrolíticas. No sé si tienen alguna duda o si quieren que digamos como algo más a profundidad. Ajá, aquí tienes que ver en calcio ajá, céntrate en el segmento QT, que pues eso es lo que se va haber alterado principalmente por la manifestación de la fisiología que habíamos comentado hace rato, ¿no? Ajá, exactamente, exactamente. Ujú, muy bien. Ajá, luego sería la onda T, exactamente. Va que va. Pues bueno, si ya no tienen ninguna duda, aquí terminaríamos. Si llega a sufrir, a surgirles como alguna duda mientras están estudiando o algo así, pues sin problema pueden mandar mensaje. Ya saben nuestro número, nuestro Insta. Y pues nada, digamos que pues no está como tan complicado. Em,
¿Qué pasaba con la hipopotasemia? Aquí tú vas a ver principalmente la onda T y la onda U. Acuérdate que la onda T se ve invertida o aplanada y la onda U pues se logra ver en el electro a pesar de que en condiciones normales se puede ver muy poquito o simplemente no verse. Esas son las dos como características principales, aunque por ejemplo podrías tener una prolongación del PR, muchas otras cosas, ¿no? Pero digamos que en los componentes que te tienes que centrar, al menos para hipopotasemia, es la onda T y la onda U. Sí, Pi, te los mando al grupo. ¿Va que va? Voy a parar la grabación.